Bien, nos vamos con otro ejercicio en el capítulo Modelando con funciones. Dice, considerando las escalas Celsius y Fahrenheit para medir temperatura, se sabe que 0 Celsius corresponde a 32 Fahrenheit y 100 Celsius 212 Fahrenheit. Ojo, deduzca la fórmula de transición de una escala a la otra, es decir, exprese grados Celsius en función de grado Fahrenheit, así como grado Fahrenheit en función de grados Celsius. A ver, lo que necesitamos acá es deducir una fórmula o relación entre las dos escalas de medición que son Celsius y Fahrenheit, evidentemente, para luego obtener un par de funciones. Una que exprese Celsius en función de Fahrenheit y otra que exprese Fahrenheit en función de Celsius. Considerando la temperatura que tiene cierto objeto al medirla con un termómetro Celsius, para nosotros va a ser T sub C, ¿ok? Y la temperatura en termómetro Fahrenheit, el TF, va a ser T sub F. Ya esto es como una moción de orden simplemente, como para que se entiendan las fórmulas que voy a establecer. En cada una de las escalas vemos la razón que existe entre la diferencia de temperatura leída e inicial y la longitud de dicha escala, al hacer la diferencia. En la escala Celsius, la razón para nosotros es T sub C menos 0 grados Celsius sobre 100 Celsius menos 0 grados Celsius. Bueno, y en Fahrenheit tenemos que temperatura Fahrenheit menos 32 grados Fahrenheit sobre 212 grados Fahrenheit menos 32 Fahrenheit. Bueno, debido a que T sub C y T sub F o temperatura Celsius y temperatura Fahrenheit son lecturas de la misma temperatura, entonces las razones anteriores deben ser iguales. O sea, esa debe ser igual a esta. Es decir, T sub C sobre 100 debe ser igual a T sub F menos 32 sobre 180. Bueno, de aquí obtenemos T sub C en función de T sub F. Entonces, T sub C para nosotros sería T sub C es igual a 100 sobre 180 T sub F menos 32. Y esto es lo mismo que 5 novenos T sub F menos 32. ¿Sí? Entonces esto es T sub C y ya tenemos la primera. La segunda, T sub F en función de T sub C. En ese caso, T sub F menos 32 tiene que ser igual a 180 sobre 100 T sub C. En cuyo caso, T sub F va a ser igual a 9 quintos T sub C, sumo 32 a cada lado, más 32 y tengo la otra expresión. Listas las dos peticiones, nos vemos. Chau, chau.